Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión que lleva el número 12. Ya hemos recorrido algún camino. La agenda de esta tarde tiene relación con la arquitectura y el arte en Grecia. Ya nos acercamos a todo lo que es el mundo occidental, donde tenemos una información mucho más profusa, porque los estudiosos pues, se han dedicado a investigar, a desentrañar todo lo que ha significado en la cultura occidental eh, la herencia de Grecia y Roma fundamentalmente. Eh, Previamente vamos a revisar brevemente la tarea que habíamos enviado la sesión pasada para que los compañeros de los grupos vamos a escoger un grupo de cada uno de los temas de China y la India para que nos refresquen y nos comenten qué es lo que han encontrado eh, y opinen sobre el arte y la arquitectura, sobre todo los ejemplos de arquitectura en estas culturas. Entonces, a ver, los compañeros del grupo 3, por favor, si nos pueden compartir lo que encontraron sobre la arquitectura en China. Adelante. ¿Está escuchando bien, Flor Lisset? Sí, profe, sí se le escucha. Ya, muy bien. ¿El grupo 3 está por ahí? Sí, ya le compartimos. Un momento, por favor. Muy bien, gracias. No sé si se logra ver en la pantalla que ya está compartiendo. Está cargando, ahí sí. Ya. Muy bien, ahí se ve. Buenas tardes, compañeros y profesor. A continuación vamos a hablar sobre la arquitectura china. Pasa la diapositiva, por favor. La arquitectura china comienza desde la dinastía desde la dinastía Zhou. Esta dinastía fue hace 2500 años. La arquitectura china se caracteriza mucho por tener rasgos muy marcados. Cámbiale, por favor. Las características de este tipo de arquitectura muchas veces es, de hecho, los materiales que se utilizan. En sí, los materiales primordiales es la madera, la piedra y el ladrillo. ¿Cuál es la finalidad de utilizar estos materiales? En China hay muchos percances, ya sea sismos, muchos desastres naturales. Por lo mismo, la población buscaba que todas las estructuras fueran fáciles de renovarlas. Cámbiale, por favor. Tenían mucha preferencia por la madera, por lo mismo, porque frente a
A los desastres naturales era un material flexible y tenían muchos recursos. Tenían bosques con mucha madera, entonces era un recurso primordial que ellos tenían. Cámbiale, por favor. Los techos pesados y la tierra apisonada. Estos eran partes esenciales y primordiales para la arquitectura china. Los techos pesados tenían pilares. A ver, las estructuras eran una base de tierra estampada, pilares de madera que soportaban la carga que eran plantados a la base y soportes ligeramente flexibles. Gracias. Gracias, Carlos. Los compuestos de patio de madera del patio. La mayoría de áreas donde las familias del clan se sentían suficientemente seguras como para vivir, lo usaban los patios. Era una parte central donde se reunían para platicar con sus familiares. Construyeron compuestos de patios de madera fácilmente modificables durante 3 generaciones. Tras generación, las antiguas tradiciones que dictaban cómo las familias debían interactuar y los roles y las responsabilidades de los miembros, como la piedad hacia los padres, el respeto hacia los ancianos, entre otros roles. Podemos ver en la arquitectura otros ejemplos más. Se podría decir sobre las orientaciones. La orientación sur, que la orientación sur tiene como razón práctica cuando se construyeron patios y edificios más altos que en el norte, y los muros más cortos se los hacía hacia el sur o hacia el este, y en cambio hacia el oeste con la cantidad máxima de luz para calentar el edificio durante los meses de invierno, cuando la luz y el sol se inclinaban frecuentemente desde el sur. Construcción del piso. El muro grueso y alto a veces servía para proteger sus edificios de tifones. Los edificios de un piso sobreviven a los terremotos y a los vientos de tormenta, mejor que los edificios de varios pisos. Es más difícil construir edificios fuertes de varios pisos de madera, por lo tanto, por las viviendas comunes como para las residencias de los clanes ricos, los funcionarios y los clanes imperiales de los edificios bajos eran de un estilo preferido, excepto de los de la esquina suroeste de China, es donde hay actividad sísmica. Ahí su clan permitía construir edificios de 2 pisos con un muro grueso. Adoración al cielo y a la orientación sur-norte para señalar la importancia de las ceremonias de los emperadores en el salón de la creación por las buenas cosechas en el templo del cielo. Entre estos son los edificios donde adoraban, eh, dando gracias por las cosechas que se les daba en el tiempo que ellos los sembraban. A continuación, mi compañero. Ya. La orientación sur-norte y el orden religioso y social son evidentes y característicos de la construcción de la ciudad prohibida. La adoración al cielo se ve más claramente en los diseños de la ciudad prohibida y el templo del cielo. En cuanto al diseño jerárquico, las entradas de 3 puertas, central para las personas importantes y las más pequeñas de ambos lados para personas menos importantes, como las de la ciudad prohibida, eran un signo de la cultura jerárquica de China. Su elección del diseño de sus compuestos no se debió solo a razones prácticas, sino también tendían a reforzar las ideas sociales y religiosas y el estado dominante y el papel de los gobernantes de clanes. Ya, la jerarquía se le venía apreciando desde la antigüedad, empezando por los gobernantes de un clan, para así que se promueva su estatus e impotencia a toda la sociedad. Complejo de un clan. Existían de 3 partes. La primera, que era la parte más importante, que era jefes de un clan, que estaba en la sección norte. Vivían en las estructuras más grandes y altas. En la segunda tenemos a los hijos de los jefes del clan, que a su vez vivían en la sección media con sus propios hijos. Y en la tercera eran los parientes, los sirvientes, los guardias, que vivían en los barrios más pequeños del sur.
Ya. El papel predominante de los emperadores. Las dinastías imperiales demostraron el control político de la era particular al construir las estructuras más grandes e impotentes. En general, su estilo arquitectónico era formal y solemne, y estaban ubicados en el centro y construidos a gran escala. El Salón de la Armonía Suprema de los Emperadores era el edificio más grande y más alto de la Ciudad Prohibida para funciones judiciales, y al norte de él, en el patio interior residencial de los emperadores. Y por último tenemos que 2 veces al año los emperadores iban al Templo del Cielo para realizar sacrificios y ceremonias especiales que se consideraban esenciales para la continuación y la bendición de sus dominios. A otros no se les permitió construir edificios más grandes que los suyos en todo el imperio. Muchas gracias. Gracias. Algunos ejemplos de arquitectura tenemos los jardines y patios. La arquitectura de jardines y patios se considera muy importante para los clanes imperiales, funcionarios y clanes de ricos. Estos jardines y patios fueron diseñados a partir de los principios de Feng Shui para que de esta manera ellos pudieran controlar los efectos cosmológicos y de salud de los diversos elementos de los jardines. Después tenemos lo que son las residencias comunes, las cuales tienen un estilo arquitectónico funcional y adecuado a las condiciones locales. Por ejemplo, en el suroeste de China, las casas de bambú se adaptan bien al ambiente bochornoso y a los recursos locales. En cambio, en la parte norte, donde el clima es frío y seco en invierno, las viviendas talladas en loes, el cual es un material sedimentario formado por polvo muy fino de roca arcillosa, eran buenas para retener el calor y además baratas de construir. También tenemos lo que son los puentes. Durante la dinastía Sui y después, algunos constructores demostraron una habilidad especial en la construcción de puentes de piedra, que a pesar de los años todavía han sobrevivido a terremotos, inundaciones e incluso guerras. Pues tenemos lo que son los edificios religiosos, los cuales tienen un estilo de construcción imperial que era glorioso y grandioso. Para señalar su importancia y por lo general se construyen de manera compacta con ladrillos para ser lo suficientemente fuertes como para durar mucho tiempo. También tenemos lo que son, bueno, las características de lo que son los ejemplos de la arquitectura china se basan en dos, que son exteriores elegantes. Los ejemplos existentes de la arquitectura china antigua son muy elogiados por sus elegantes perfiles y características variadas, como aleros colgantes, esquinas de techos hacia arriba y diferentes formas de techo. Y también se caracterizan por su simetría equilibrada. La mayoría de los edificios chinos tradicionales siguieron estrictamente un principio centrado en el eje con las alas simétricas. El edificio más grande siempre se encontraba en el centro y a ambos lados se construían edificios mucho más pequeños según fuera necesario, justo con razones prácticas para el diseño simétrico descrito anteriormente, como la protección. El estilo concuerda con sus estándares estéticos de armonía, equilibrio y simetría. Gracias. Otra de las principales características de la cultura china era que dependían de una decoración hermosa. Entonces, para los arquitectos tenían ciertos enfoques, como por ejemplo el color y los adornos que los usaban de manera específica. Además que los colores y las pinturas que usaban iban acorde a las costumbres del lugar y las construcciones eran bastante coloridas. Estas construcciones pueden ser las vigas talladas, las vigas pintadas, varios diseños, inscripciones, coplas montadas en un poste, pinturas, murales que agregaban color y belleza. También construían, como podemos ver en la imagen, esculturas de de leones, perdón. Como les mencioné, las vigas que manejaban colores muy llamativos y además que usaban también naturaleza, como lo podemos ver aquí, que usaban flores. Pásale, por favor. Ya. Ahora la arquitectura china moderna. La principal característica de estas era que eran construidas con hormigón y acero. Esto lo hacían para que los costes no sean tan altos. Además que mezclaban varios estilos arquitectónicos. Como en el comienzo de la guerra del opio, en la década de 1940, la arquitectura china comenzó a mezclarse el estilo chino tradicional con las características arquitectónicas occidentales. Por eso es que el método de construcción era occidental, además que los estilos tradicionales que usaban
era el Feng Shui, que sus principales características era orientar y diseñar las construcciones. También mezclaron estilos extranjeros, como la introducción a la cultura occidental china, que apareció en un estilo europeo excéntrico en la arquitectura china durante los años 1840 y 1990. Aquí podemos ver un ejemplo de una arquitectura china moderna, que es la construcción de Wanjinchong, ubicado en la ciudad de Pekín y que sigue una línea moderna, como brevemente lo estoy explicando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al grupo 3 por habernos compartido su investigación sobre la arquitectura china. Em, Quizás, y para todos los grupos que hicieron la consulta, ¿qué podemos decir como conclusión sobre la arquitectura china? ¿Es una arquitectura original? ¿Es una arquitectura que responde a las condiciones culturales? ¿O es una arquitectura que ha sido importada, impuesta y que ha tenido que adaptarse a su entorno? ¿Qué podemos decir sobre eso? A ver, comentarios. Pues yo siento que es una arquitectura original que tuvo que adaptarse a las condiciones en las que estaban. En sí, ninguna de sus estructuras o obras la he visto replicada o parecida a, a obras de otras culturas. Es única y pese a eso se ha adaptado y ha funcionado bien a las necesidades que necesitaba solventar. Muy bien, Carla, Daniela, gracias. Sí, en principio la arquitectura antigua clásica es una arquitectura que responde a las propias condiciones de originalidad, a la idiosincrasia de los pueblos, de las naciones, de las dinastías que se sucedieron en el gobierno de China. El uso de los materiales propios, las estructuras de madera. Este método que lo han dicho y que les recomiendo lo indaguen mucho más, el Feng Shui, que es una manera de, incluso desde la ubicación la elección del sitio y luego la elección de los materiales, son los materiales constructivos, la combinación de los 4 elementos, el fuego, el aire, el agua, la tierra, eh, haciéndolos comparativamente con los materiales, el hierro, la madera, la piedra, el adobe, eh, logran dar un ambiente de confort a las estructuras, a las edificaciones. Esto ahora mismo se está recuperando muchísimo, no solamente en China, que fueron los inventores, sino en Occidente también. Estas técnicas tradicionales de entender la relación que tiene la arquitectura con la naturaleza a través de los materiales para conjugar y lograr ese confort, esa sensación de agrado que uno tiene cuando entra a un lugar y se da cuenta de que la composición del lugar tiene estos elementos ligados con la vida, los elementos, la tierra, el fuego, el aire, el agua, replicados en los elementos constructivos, es una herencia que vale la pena reflexionar e incluso recuperar, porque son cosas muy actuales, ¿no? Entonces, evidentemente, luego con la aparición de otros momentos históricos, económicos,
como lo han dicho en la última parte de la arquitectura contemporánea, hay como una mezcla y sobre todo la imposición que hubo de la arquitectura del estilo internacional hace más o menos un siglo, cuando empieza a emerger el estilo internacional, que son producto del movimiento moderno que se difunde en todo el mundo. Pero las señas de identidad de la arquitectura china, pues están en sus orígenes, ¿no? En cómo supieron resolver con sabiduría y con el uso de tecnologías adecuadas, los materiales, las necesidades que la sociedad demandaba. Muy bien. Vamos con el grupo 6 que nos cuenten sobre la arquitectura hindú. Ya, ya le comparto. Ya se puede ver ahí. Todavía al menos yo no lo veo. Ahí. Todavía no. No sé si los compañeros también. Ahí sí es que se está cargando. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Ya se puede ver ahí. Profe. Se está cargando, no sé, todavía no me sale a mí. Algo pasa, Cristian, no sé si es solo a mí o el resto está viendo. Ahí está muy bien, ahí se cargó. Sí está bien. Ya, entonces, buenas tardes, arquitecto, buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre las características e información sobre la arquitectura hindú. Buenas tardes, vamos a hablar acerca de la estupa, gopura y casa común. La estupa, para explicar qué era un tipo de arquitectura budista y jaina hecha para contener reliquias, que deriva probablemente a los antiguos túmulos foráneos. Stupa es un monumento funerario túmulo construido para contener las reliquias de Buda, como ya había dicho. La estupa es de origen indio y prebudista, principalmente identificados lugares de doctrina consagrados por el Buda histórico en su paso por la tierra. Las perfectas proporciones del cuerpo del Buda sirvieron como modelo para estos monumentos construidos de acuerdo a estrictas normas. Con frecuencia se utiliza como contenedor de reliquias o escrituras sagradas en su interior. Gracias. Listo.
La estructura de una estupa se conforma, bueno, principalmente al ser un monumento espiritual, tiene que reflejar lo que es la armonía y la perfección de los principios universales. Eh, Está compuesta en 5 partes que a la vez representan 5 elementos purificados, empezando por la base, que tiene forma circular o a veces cuadrada, que representa la tierra. Tenemos una cúpula en forma hemisférica que representa el cielo. Justo en la punta tenemos una aguja cónica que representa el fuego. También elementos menores que como son la sombrilla del loto superior y la luna creciente que representan el aire. También tenemos el sol y el punto de disolución que representan la sabiduría. Ya, la gran estupa de Sanchi. Se construyó durante el reinado de Asoka el Grande, el tercer y último emperador de la dinastía Maurya. Es la construcción en piedra más antigua de la India. Su construcción data desde el siglo III a.C. y es considerada Patrimonio de la Humanidad desde 1989. Lo más característico de esta obra es que tiene varios elementos, como son las toranas, que son elementos sobresalientes que indican la entrada. Es decir, posee 4 accesos que cada uno apunta hacia un punto cardinal, es decir, hacia el norte, sur, este y oeste. Y en cada uno de estos posee una decoración en piedra. También posee los balaustres, que son una serie de pilares que están alrededor de del monumento, que cumple la función de un muro. Y a la vez aquí arriba, que cumple como una función de un pasamano. Ya, esta en cambio es la estupa budista de la Iluminación, que sería como si la más reciente o la última construida, que está ubicada en Málaga, en España, construida entre los años 2002 y 2003. Para ser exactos, fue inaugurada el 5 de octubre de 2003. Posee 33 metros de altura y es considerada el monumento hindú más grande de Occidente. Las paredes del salón de meditación están decoradas con la historia de la vida del emperador Sakyamuni. Gracias. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, te estoy escuchando. Adelante. Ya. Bueno, les voy a explicar sobre la casa común dentro de lo que es la hindú. Nos decía que ellos practicaban un tipo de arquitectura rupestre, que se trata de que son estructuras excavadas o esculpidas en cuevas, grutas o paredes rocosas. También que nos decía que o sea que ese tipo de arquitectura rupestre se encuentra en mayor abundancia en este país antes que en cualquier otro lado del mundo. También es una práctica de crear una edificación y se lo hace tallando la roca natural sólida en la que se le retira lo que no forma parte de la edificación y que quede solamente los elementos arquitectónicos del interior excavado. Em, También las cuevas para ellos son considerados lugares sagrados y son diseñados o ellos lo hacían para tener una sensación de que, o sea, de una cueva, que es una dependencia pequeña y oscura en la que no entra la luz del sol. Ya, como ejemplo tenemos ya, como ejemplo tenemos las cuevas de Barabar. Estas se encuentran en el estado de Bihar. Aquí se puede ver de manera asombrosa la habilidad de la técnica en la que usaban. Puedes cambiarle la diapositiva. Eso. Ya. Esto se puede ver de manera muy asombrosa debido a que la roca de granito es extremadamente dura y fue cortada según formas geométricas y pulidas para obtener un acabado tipo espejo. Cámbiale, por favor. Ya. ¿Cómo eran estas casas comunes? Debido a las diversas condiciones ambientales y físicas, además de las culturales, existen grandes diferencias regionales, como las casas de adobe y de barro, con techos planos de Punjab o las de mimbre, barro y estiércol, con techos de paja de Bengala
Las viviendas del común de la población eran muy sencillas, estando agrupadas en las aldeas en función de la casta a la que pertenecen sus moradores, y dispuestas alrededor de un patio cuya única abertura se cierra de noche. Dentro de la vivienda estaban como que divididas por hombres y mujeres. Entonces, los hombres tenían asignado un lugar, veranda, siendo situado en la parte frontal. También en su espacio la sala, el lugar de trabajo. Y para las mujeres quedaban las estancias muy apartadas de la calle y de la cocina. Se podría decir que hay un nivel muy alto de quizá machismo porque a las mujeres era como que les mandaban hasta atrás. Gracias. Muy bien. Pásale, por favor. Gopura son estructuras formadas por una torre de entrada monumental que está generalmente ornamentada y se sitúa a la entrada de un templo hindú. Los gopuras suelen ser de forma oblonga, usada con puertas de madera a nivel del suelo, a menudo ricamente decoradas. Consta de varios pisos que disminuyen de tamaño a medida que la torre del gopuram se estrecha. Por lo general, la torre se remata con un techo de bóveda de cañón con un remate. Los gopurams están exquisitamente decorados con esculturas y tallas y pintados con una variedad de temas derivados de la mitología hindú, particularmente aquellos asociados con una deidad que preside el templo donde se encuentra algún gopuram. Estas edificaciones son mayormente dedicadas hacia las deidades o distintas historias o leyendas que se derivan de ellos. La forma en la que comenzó estas edificaciones era bastante modesta en el siglo X. Unos ejemplos son el Templo Shore o Mamayapuram. Estos marcaron un paso crucial con dos gopurams de varios pisos en este periodo, mucho más grandes que los anteriores, aunque más pequeños que la torre principal. Los 4 gopurams del templo de Tilai Natahara son importantes ejemplos tempranos que comenzaron a mediados del siglo XIII, pero se completaron durante un periodo más largo. La siguiente, por favor. A continuación tenemos un ejemplo de lo que es este tipo de arquitectura hindú. En este caso tenemos Meenakshi, que es el templo hindú en Madurai. Este templo está dedicado a la diosa Parvati y a su marido Shiva. Aunque este edificio es sobre construcciones anteriores, la estructura actual del templo data de 1623 y 1655. Tiene más de 33 estatuas, que es una de las características principales de este tipo de arquitectura. 33.000. Está ahí. Tenemos un micrófono abierto y le estamos escuchando a la mamá y le está retando, creo, a la hija o al hijo. Creo que ya lo apagaron. Continúo. Una de las características, asimismo, como ya se mencionó, es que estas construcciones suelen reconstruirse sobre unas de tiempos anteriores. También sabemos que el templo es símbolo de arquitectura dravidiana, famoso por su enorme tamaño y sus elevadas gopurams o torres, delimitadas por pilares decorados. Las 4 entradas principales del templo son únicas de esta edificación y cada una está orientada hacia los 4 puntos cardinales. Algo muy representativo en el tipo de arquitectura, no solo porque tienen un significado religioso y directamente ligado con sus divinidades, sino que también buscan un significado al momento de ubicarlos, como son los puntos cardinales.
Siguiente. Diapositiva, por favor. Ya no hay más de... Sí, ya, gracias. ¿Ya se terminó? Sí, profesor. Ya, muy bien. Bueno, gracias por habernos compartido. Ahora queremos escuchar sus reflexiones sobre la arquitectura hindú. Igual es una arquitectura original, responde a las condiciones de la localidad, del uso de materiales. Un aspecto sustantivo que aquí ha aparecido es el tema religioso. En todas las culturas del mundo, la religión, las creencias religiosas como creación cultural tienen un rol fundamental. Y en cada una de las sociedades se han inventado los dioses, las divinidades y las representan eh, no solamente con el arte, con la escultura, sino también con los lugares de culto. Y esos responden a estas creencias que se han tenido desde la lejana antigüedad. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esas características de la arquitectura? Eh, ¿Qué nos enseñan ahora al presente? ¿Cuál es su mensaje? ¿Son cosas del pasado que solamente tenemos que ver o que están lejos de nuestro entorno cultural? ¿O a través de observar, conocer, entendemos esos conceptos de la arquitectura? ¿A qué deben responder en el medio en que nosotros vivimos? Entonces, comentarios, por favor. Todos los grupos también, los grupos pares que hicieron la arquitectura hindú, el 2, el 4 y el 6. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuál es la lección? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos apoya? ¿Qué nos aporta antes que apoya? ¿Qué nos aporta? Yo creo que nos aporta la manera en cómo, a través de cada obra arquitectónica que hacían, plasmaban sus creencias y, por ejemplo, al hacer un templo o una entrada la hacían más grande para que separe, como decirlo, lo malo de lo bueno o lo pecaminoso de lo santo. Entonces, creo que sería un aporte importante de la cultura hindú. Ya. Cuando nos contaban de la arquitectura común, se hacía referencia a las cuevas, ¿no? Las cuevas, las construcciones en cuevas. Aparentemente eso sería una cuestión primitiva, pero si nosotros nos adentramos en la investigación de las construcciones en cuevas, nos vamos a dar cuenta que se está aprovechando la energía geotérmica. La tierra tiene una energía, entonces el excavar dentro de las cuevas también supone encontrar esa energía, el manejo de esa energía. La energía que está bajo la tierra es una energía pesada, pero es una energía que también se complementa con la energía liviana. Y eso es un conocimiento que eh, las culturas, los saberes ancestrales en distintas partes del mundo eh, llegaron a conocerlo y a manejarlo. Quizás en la modernidad hemos perdido esas referencias porque la naturaleza no forma parte de nuestra reflexión sobre la arquitectura. Creemos que la arquitectura son los objetos con materiales modernos que tenemos que implementar en una construcción artificial que es la ciudad. La ciudad es una construcción artificial. Y ahí la reunión de todo eso conforma el entorno. Entonces,
la revisión de lo que nos han ido legando las distintas culturas en su forma de resolver las necesidades sociales, es lo que nos interesa, porque a lo mejor el conocer esto de el manejo de la energía, el culto a los dioses, la orientación de las edificaciones. Esto es un aspecto que ustedes lo van a poder encontrar en todas las culturas del mundo desde la lejana antigüedad. Orientación que está ligado con no solo los puntos cardinales, sino con los ciclos del movimiento anual del Sol. Ahora nosotros hemos perdido totalmente esa referencia. Y es una pérdida que afecta a la calidad del propio confort de la edificación, la iluminación, la ventilación. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos construyendo edificios enfermos, edificios que dependen de la energía del petróleo, de los combustibles fósiles, que es una energía contaminante y que muy pronto se agotará. Y ahí van a haber una serie de dificultades. Entonces, el manejo de la energía, de la orientación solar, de la iluminación, es una asignatura, es un conocimiento obligado. Tenemos que conocerlo, incorporarlo a nuestro bagaje de saber ver la arquitectura de otra manera, en la relación con la naturaleza, con el propio paisaje, con el entorno, porque eso es lo que está demandando en esta época posmoderna de crisis en distintos ámbitos, de la aparición de pandemias, etcétera, etcétera. Bueno, nuevamente agradecer a los grupos. Entiendo que todos han subido los trabajos, todos han reflexionado y ahora vamos a ver lo que tenemos previsto para esta sesión. Les voy a compartir las diapositivas. Sí se ve la diapositiva. Sí, arquitecto, sí se ve. Muy bien. Bueno, ya ahora nos toca acercarnos al contexto cultural donde conocemos más, porque se nos ha enseñado, se nos ha inculcado desde la formación primaria, secundaria, etcétera, ¿no es cierto? Siempre se habla del legado de Grecia en distintos ámbitos y luego también de la otra cultura importante de Occidente que es la cultura romana, que los estudiosos las identifican como el origen de la cultura de la civilización occidental. Son los pilares sobre las cuales se construye lo que ahora se conoce como la cultura occidental europea, son Grecia y Roma. Ahora vamos a ocuparnos de Grecia, la siguiente sesión nos ocuparemos de Roma. Como siempre, empezamos ubicándonos. ¿Dónde se encuentra Grecia? ¿Cuál es su marco físico geográfico?
quiénes fueron sus primeros habitantes y cómo se fue desarrollando. Grecia, como entiendo, conocen y saben, está entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Es una cultura mediterránea y desde, por lo menos, igual que en las otras culturas, los estudiosos en esa división que hacen de la era cristiana, hablan de hace 3000 años antes de Cristo, ubicando el periodo paleolítico y luego el neolítico. Casi todos los marcos temporales hacen referencia al año 3000 antes de Cristo. Algunos más osados hablan de 5000, 8000, pero básicamente el consenso que se ha tomado es de hablar del 3000 antes de Cristo en adelante. En esta época estaban en lo que es actualmente Grecia, o lo que se conoce como la cultura griega, los primitivos pobladores que son los aqueos. Los aqueos son los que se situaron en lo que es el territorio de Creta y de Grecia, donde se van a desarrollar unas culturas propias que darán origen posteriormente a la cultura griega. Se habla de los periodos prehelénicos, o sea, antes de los griegos, y ya los periodos helénicos. A la cultura griega también se le conoce como la cultura helénica. Y se identifican algunos yacimientos antiguos, arqueológicos, tanto de las primeras culturas importantes como son los minoicos y luego los micénicos. Ahí también en épocas posteriores aparecieron centros poblados, ciudades, santuarios que son creaciones de las distintas tribus, de los pueblos originarios aquí en el mar Mediterráneo y en el mar Egeo. ¿Qué podemos decir en los aspectos históricos, políticos y culturales? El mundo griego se extiende por las costas del Mar Negro, Anatolia, el sur de la península itálica, la Cirenaica africana y las islas de Chipre, Creta y Sicilia. Toda esa extensión del mar Mediterráneo. Crisol de numerosas influencias orientales e indoeuropeas, generará una cultura original y perdurable, la europea. Desde aproximadamente el siglo VIII a.C., el aumento de población les impulsó a emigrar y fundar colonias. La base étnica, las tribus originarias, fueron los dorios, que habían destruido a los micénicos, a los aqueos originales, en el siglo XIII al XII a.C. No hay una unidad territorial, solo un fondo cultural común en torno a la lengua y religión. La rivalidad y las guerras son frecuentes. La evolución política desde las monarquías de base tribal, pasando por regímenes autoritarios, las tiranías, ocurrió en numerosas ciudades que en Grecia se las conoce como las polis, siendo Atenas la más desarrollada ya en el periodo de esplendor de esta cultura. El tiempo de esto va desde los siglos IX, VIII al V, para decaer luego en medio de nuevos enfrentamientos y acabar en el siglo IV bajo el dominio de un pueblo helenizado del norte, los macedonios. En la península helénica, que es de donde viene eso de la cultura helénica, y las islas cercanas, confluyen las culturas orientales, Mesopotamia y Egipto, y las culturas que entran más atrasadas, las indoeuropeas, que son las propias que habitaban estos sitios,
los pueblos autóctonos, digamos. Entonces aquí ya tenemos que hay una influencia de las culturas orientales, sobre todo Mesopotamia y Egipto. Son los comerciantes orientales quienes estimulan el desarrollo sociocultural de estos pueblos que están saliendo del periodo neolítico, de esto de la invención de la agricultura y de los centros poblados, y que sucesivas invasiones del norte rehacen a lo largo del segundo milenio antes de Cristo. Con anterioridad en las islas del mar Egeo se habían desarrollado una cultura denominada la calcolítica, que se conoce entre los años 3200 a.C. al 2200 a.C. Tiene una escultura singular, unos idolillos, como se miran aquí en la fotografía, que representan generalmente una mujer de forma muy esquemática y bastante plana. Es un arte geométrico que también trasladan a la cerámica, y eso es lo que se conoce de estos antecesores a la cultura helénica. Creta, antes que Chipre, son los pasos previos de ese contacto oriental y europeo. Las dos islas tienen poblaciones obligadas a navegar. Creta durante más de 1000 años, desde aproximadamente 2600 al 1200 a.C., tendrá un dominio amplio sobre el mar y hará de intermedia en los numerosos intercambios que se producen sobre todo con las culturas orientales. Desarrollará la civilización minoica, que empieza a derrumbarse hacia el 1400 a.C., en medio de un desastre natural y la invasión de los aqueos, los griegos continentales, los que vivían propiamente en la península helénica. Los aqueos son los que destruirán Troya 1 o 2 siglos después. Posterior a esta ocupación, Creta ingresa en el ámbito griego para siempre, y hacia 1200 a.C. será ocupada por los dorios. La cultura minoica del legendario Minos es refinada, amante del lujo y los placeres. Construyeron ciudades, y esa fue su forma de organizarse en las ciudades de estado. La ciudad se organizaba en torno a un palacio decorado y donde se ensayaron formas constructivas originales. Los aqueos derribaron la cultura minoica y desarrollaron el arte micénico. Micenas es el centro del poder y Tirinto son los dos lugares más importantes del desarrollo de la cultura griega y de los dorios. Hacia el siglo XII a.C., los dorios, un pueblo indoeuropeo que conoce el hierro, destruye la civilización micénica y los reemplaza. Aquí tenemos en las fotografías los restos de los palacios que existían en algunas ciudades. Aquí el palacio de Enfaistos y abajo el palacio de Knossos, construidos hacia el 1500 a.C. y reconstruidos posteriormente. Los restos del palacio de Knossos demuestran pues el arte decorativo interior que tenían estas edificaciones. Se han encontrado frescos que representan los rostros de una mujer, escenas del mar, posiblemente de la pesca, y los animales míticos, como una especie de minotauro que aparece en la fotografía inferior. Es un arte monumental, pero más rudimentario que el minoico, aunque influido por este. La arquitectura imponente utiliza grandes piedras, muros ciclópeos para la construcción. El caso de la Puerta de los Leones en Micenas es un ejemplo muy característico. La orfebrería rica utiliza variados metales, entre los que sobresale el oro. Y en la pintura es acaso la más
influida por el estilo minoico. Entonces, los dóricos que construyen la cultura micénica se inspiran o recogen todo el legado de los predecesores que son los minoicos. Aquí también se ve en la parte inferior un plano de estas ciudades que aparecen como Tirinto, en donde se ve ya el uso geométrico del amanzanamiento, etc. Otras expresiones de las culturas predecesoras de la cultura griega es una máscara funeraria repujada en oro que en principio fue atribuida a Agamenón, el héroe de Troya, pero que algunos dicen que no, que eso corresponde a otro personaje. Las pinturas al fresco en Micenas, la famosa dama con el collar, o las esculturas en piedra caliza y policromada. Ya entrando a lo que es propiamente la arquitectura griega, sin duda el templo en piedra es la construcción más característica, aunque en principio fue construida en madera. Es la residencia de la divinidad, del dios, y tiene una sala rodeada de columnas que recuerdan el bosque sagrado donde moraban los dioses en otra época. Está pensado para ser observado desde el exterior y desde lejos. Por eso se atiende más al exterior que al interior. Aquí tenemos ya un rasgo muy característico en todas las edificaciones de la antigüedad. Son edificaciones que no tienen espacios internos, sino que son construcciones monolíticas, escultóricas, que están pensadas para observar desde fuera, donde se realizan los distintos actos rituales. Así, en el exterior se utiliza la escultura en relieve para narrar en frisos y frontones la historia de los héroes civilizadores de estas culturas. La columna es el elemento más definitorio de la arquitectura y posteriormente dará lugar a los famosos órdenes, los órdenes clásicos que serán utilizados en las composiciones arquitectónicas. El diámetro en la base es utilizado como módulo para definir la altura de la columna y el resto de la construcción. Ya vamos a ver de qué se componen cada uno de estos órdenes y qué significa los elementos de las columnas. Aquí tenemos en la parte derecha la maqueta del templo de Zeus en Olimpia, que es una reconstrucción que se la encuentra en el Museo del Louvre. Y un ejemplo de los templos en donde podemos ver el basamento conformado por una serie de elementos, o sea, la base, lo que sería la parte del cimiento, el estilobato, la trepidoma, el estilobato, la especie de un estrado de entrada, el peristilo, que lo componen, se puede decir, la fachada, donde están las columnas, con sus distintos elementos, los capiteles, el fuste, el arquitrabe en la parte ya superior, los elementos que componen el triglifo, el entablamento, etcétera, y luego ya al interior propiamente lo que se conoce como la naos, el sitio donde reposa la divinidad, donde está el personaje objeto de adoración y a la que tienen acceso solo los sacerdotes encargados de estos cultos. Pues aquí tenemos una representación, un corte, una planta del templo griego, conformado por este bosque de columnas que los rodean y que son más bien edificaciones, como ya se dijo, para mirarlos desde fuera, porque no hay un espacio interior donde pueda tener acceso la gran cantidad de feligreses que vienen a estos cultos. Entonces, estamos aquí viendo esa representación.
En cuanto a los órdenes clásicos que sirven para luego realizar las composiciones de distintas edificaciones, encontramos que las tres órdenes de aparición sucesiva en el tiempo y con características que se extienden a todo el edificio. El orden dórico, desde el siglo VII, se caracteriza por ser sobrio, denota firmeza. El orden jónico, que le sucede secuencialmente desde el siglo VI, esbelto y denota ligereza. Y el orden corintio, desde el siglo V, recargado, denota riqueza. Cada uno de estos órdenes están compuestos por una serie de elementos. El orden dórico, la cornisa es poco decorada, el friso tiene metopas y triglifos, es rectangular, sin divisiones, el capitel en dos partes, el ábaco y el equino, el collarino cierra el fuste estriado ligeramente abombado en el centro con énfasis y no tiene un basamento. Aquí está en la parte derecha la explicación de cómo se compone el orden dórico. Desde la plataforma o basamento, donde encontramos esa especie de escalones que se llaman el estilobato y el estilobato, son la parte del basamento de la plataforma. El sitio compuesto, o mejor dicho, la composición de columnas que la conforma el fuste, en donde en el caso dórico es con acanaladuras de ángulos vivos, la parte derecha donde se está señalando con el cursor, y el capitel, que está conformado por el ábaco, el equino y el collarino, que cierra en la parte de la columna, en la parte superior. Luego tenemos el entablamento, o mejor dicho, la cubierta, donde se puede ver la cornisa, el frontón, la gárgola y la cima. Y el conjunto ya de esta composición encontramos el arquitrabe, que estaría conformada por todo lo que es la plataforma, el basamento y el sitio de las columnas, donde están el friso y conformado por los triglifos y las metopas. El orden dórico se caracteriza por su firmeza y por la poca decoración que encontramos, sobre todo en los capiteles, lo que le diferencia de los otros órdenes. El orden jónico, en cambio, presenta una cornisa muy decorada y sobresale poco. El friso decorado con relieves o pinturas, el arquitrabe en tres bandas paralelas y escalonadas, el capitel con volutas y ábaco tallado, estamos viendo en el corte que tenemos, el fuste más delgado y esbelto y estrecho en la parte de arriba, el fuste jónico con acanaladuras de ángulos matados, y el basamento compuesto con tres partes, dos cóncavas y una convexa, el basamento que tiene la columna. Y en la parte de la plataforma, esta especie de gradas de acceso. Entonces, la característica del orden jónico, que presenta una decoración en el capitel con volutas, y las columnas son mucho más esbeltas y delgadas. Y el orden corintio, que como dijimos, se van sucediendo de forma secuencial en el tiempo, se deriva del jónico,
El capitel está decorado con hojas de acanto y asemeja a una cesta con hojas. En la parte correspondiente vemos estas hojas de acanto y los caulículos que forman parte en el capitel. El fuste es más delgado y elevado que el jónico. Tiene acanaladuras con ángulos matados y el basamento está compuesto por estos adornos que les denominan el Escocia y el toro. Y la plataforma que da acceso a esta composición edificatoria. En la cubierta encontramos una especie de adornos de animales míticos como la llamados acrotera, la cima, que es la parte ya de la cubierta, el frontón y la cornisa. Entonces, en el orden corintio, encontramos que está mucho más decorado con hojas de acanto. Las columnas son más delgadas que las precedentes y se deriva del jónico. Entonces, estos órdenes servirán para crear unos sistemas de composición que incluso van a estar durante largos años conformando todo lo que los principios de la arquitectura clásica. Por eso se pueden ver en edificaciones donde hay las columnas y dependiendo de si son dóricas, jónicas o corintias, el estilo que presenta la edificación. La Acrópolis en Atenas, sin duda, representa la culminación de todas estas formas constructivas de esta cultura de los griegos. Fue arrasada en el año 480 a.C. por los persas, que luego al año siguiente fueron derrotados y años después Pericles comenzaría su reconstrucción. Esta reconstrucción estuvo dirigida por Fidias, que dejó 4 monumentos excepcionales. El Partenón, el templo principal con la estatua de la diosa protectora, que es el que precede a la Acrópolis, el templo de Nike Aptera, el Erectión y los Propileos, el monumento de acceso al recinto. En la reconstrucción de la Acrópolis de Atenas, hecha por Fidias, han quedado las 4 tipologías que se conocen y que se pueden ver actualmente en esta ciudad en la Acrópolis, en Atenas. Entonces tenemos el Partenón, el templo de Nike Aptera, el Erectión y los Propileos. El Partenón es, en la foto o superior, es como se lo puede ver ahora, en la parte, en Atenas, la Acrópolis está en una especie de montículo y ahí es donde están todas estas ruinas arqueológicas de la época clásica. El Partenón se lo ubica como construido hacia el siglo IV antes de Cristo. Y aquí está la planta que repite pues ese bosque de columnas, la naos, donde está la divinidad, la estatua de la diosa Atenea, la pronaos, que es esa especie de acceso y que era para ser vista desde fuera y en la parte exterior se realizaban los distintos rituales. El Partenón fue
Se atribuye que sus autores son Hipnos y Calícrates, y aquí se buscó la proporción perfecta, así como se rompió con la tradición de 6 por 13 columnas, al situar 8 columnas en las fachadas y 17 a los lados. Se siguió un módulo que implicaba el ancho y el largo y el alto de 0.858 metros o centímetros, y se aplicó a todo hasta la anchura de frisos y metopas a la altura de los capiteles. El módulo era de 0.85 metros. La armonía incluye también la visual, así que se deformó corrigiendo con el énfasis las columnas, engordando al centro para que aparezca recto el perfil y la separación entre las columnas y los extremos y su diámetro. También se deformaron el entablamento y el estilobato, curvándolos hacia arriba para que se perciban como líneas rectas. Es un edificio de estilo dórico, peripétero, octostilo en la fachada y con dos interiores o hexastilos, la planta rectangular y la sella o naos dividida. El templo de Atenea o Nike Aptera es atribuido a Calícrates. Nos pasó. Sí se ve la diapositiva del templo de Atenea. No, profe. Están bien, no se está compartiendo. No solo está usted. Ya, entonces no estoy compartiendo. Tuve un ligero accidente y voy a ver. Ahí se está compartiendo. Sí, profe. Sí, arquitecto. Ya, muy bien. Como se habrán dado cuenta en el caso de Grecia y luego también Roma, tenemos una información mucho más extensa por los estudios que se han hecho y por la importancia que tiene como germen de la cultura europea occidental. Habíamos comentado que en el caso de la Acrópolis en Atenas, habían edificaciones
importantes, uno de ellos ya la propia Acrópolis y ahora el templo de Atenea, o atribuido a Calícrates, y también de estilo jónico, pero de dimensión mucho más pequeña que el anterior, ¿no? Tiene unos altos relieves en el friso de una belleza extraordinaria y que representa a la diosa Nike y escenas de la vida de Platea sobre los persas. Y el anfipróstilo o pórtico de las columnas en ambas fachadas y tetrastilo, las 4 columnas. La cella es pequeña, de 5 por 5 aproximadamente. El Erectión, construido por la misma época, atribuido a Nesicles, autor de los Propileos, es un templo de estilo jónico a diferentes niveles por lo irregular del terreno, por lo que rompe la unidad, pero consigue un edificio integrado. Las columnas son mucho más esbeltas que las anteriores edificaciones. Y se puede considerar como la unión de 2 templos. El santuario de Atenea con su olivo sagrado, donde se le rinde culto y sacrificios, y el otro dedicado a Poseidón, Ereteo y Cécrope, que debieron de abrir el pórtico en el otro sentido al que les correspondía. Hay un pórtico abierto al sur, famoso por sus columnas con esculturas femeninas, lujosamente decorado en su origen, y la tribuna de las Cariátides, como se puede ver en la fotografía de la derecha. Otras tipologías que se encuentran en la arquitectura griega es el teatro, un edificio clave en la ciudad griega posterior al siglo V antes de Cristo. Sus orígenes son religiosos, pero en el siglo V y en Atenas especialmente, se liberó en parte de esos motivos y tomó otras temáticas, ampliándose a la comedia con Aristófanes. El teatro está presente en todas las polis y en los santuarios que comparten las polis. Convocaba a miles de personas, si bien la polis o ciudad raramente llegaban a los 10.000 habitantes y de pleno derecho no llegaban a ser el 20%. No todas las personas que habitaban en un lugar eran ciudadanos los que solamente eran libres, el resto eran esclavos. Entonces aparecía que en las ciudades solo el 20% estaba conformado por estos ciudadanos. En su construcción, siempre al aire libre, se tenía en cuenta el desnivel de terreno para realizar los graderíos y que puedan estar los espectadores. En la parte baja se situaban los elementos del escenario, donde iba la orquesta, el proscenio y la escena. Aquí se puede ver un ejemplo de estos teatros que siguen incluso hasta la actualidad siendo modelos para la construcción de este tipo de equipamientos culturales. En cuanto al arte griego, podemos encontrar una periodización y en cada una de estas épocas las características que los distinguen. Se habla de un periodo arcaico desde el siglo VII antes de Cristo hasta el 480 antes de Cristo, de un periodo clásico desde el 480 al 320 de menor duración, desde la victoria ante los persas hasta la muerte de Alejandro Magno, el periodo helenístico, y desde el 323 hasta casi a la era cristiana, desde la muerte de Alejandro Magno
hasta el inicio del Imperio Romano con Augusto. El arte, a diferencia de otros de la época, está hecho a la medida del hombre. Es una herencia de los griegos. El arte, hacerlo a la medida del hombre, teniendo como ideal las proporciones humanas. Su monumentalidad no está ligado a la divinidad, la exaltación megalómana del poder o el capricho de un poderoso. El canon de belleza que se deriva de esto está sujeto a la armonía, la proporción, a una escala humana y al naturalismo. La escultura, como parte de estas creaciones artísticas, tiene notable influencia egipcia en la época arcaica y una originalidad sin parangón ya en la época helenística, pasando por el periodo clásico en el que se marcó un canon que llegará hasta nuestros días. El material es por lo regular mármol o bronce, hay pocas piezas originales, pues la mayoría nos llega por copia romana en mármol. En la época arcaica, los tipos que encontramos son los couros y las core, los jóvenes varones, chicos y chicas respectivamente, que sirven de modelos. Entonces, en la escultura griega tenemos a los couros, que son los varones, y las core, que son las mujeres, que son los prototipos que se representan en las esculturas. Los couros son varones desnudos, atléticos, y pueden representar atletas o guerreros muertos en combate o incluso al dios Apolo. Las cores son sacerdotisas que portan ofrendas, están vestidas, aunque las formas femeninas se insinúan bajo los pliegues de la ropa. La influencia egipcia es perceptible en la primera época, sobre todo. Se puede ver la rigidez, la frontalidad, la pesadez, la forma cúbica, aunque se labren detalles como esto de simular como que está dando un paso al frente. Pero hay también diferencias. Una sonrisa dibujada y la sensación de vida, exenta de cualquier soporte o sujeción, y los músculos bien esculpidos. También se utiliza el desnudo para el varón. La estatuaria griega empieza a despegarse ya de los modelos egipcios y orientales. Aquí tenemos representaciones del Kouros, de Anabisos y la Core de Peplo en la época arcaica, que luego en las sucesivas épocas irán tomando otras características. En la época clásica, la primera generación está activada hacia el 460 y 420 a.C., y se tienen como representantes a Mirón, Polícleto y Fidas. Los tres tuvieron maestros comunes y trabajaron en Atenas. Los tres rompieron con la rigidez arcaica y legaron obras que se consideran clásicas y que marcaron la escultura occidental para siempre. Dejaron discípulos cuya obra entra en los comienzos del siglo IV a.C. Mirón, uno de estos escultores, es uno de los representantes del primer clasicismo, capta el movimiento pero lo congela, lo que le une al mundo arcaico, modela y arriesga en la composición, lo que le introduce en el clasicismo de lleno. Parece ser el realismo una de sus características y trabajó en bronce. El discóbolo fue una de sus obras importantes, originalmente en bronce, aunque existe una copia romana en mármol. Representa a un atleta en el momento en que va a lanzar el disco, y la unidad de la composición es total: músculos, expresión, postura, pero también el esculpido que le rodea. La composición se hace a partir de triángulos de zigzag y curvas que se cortan enfrentadas. Ya vamos a ver esta representación. Luego tenemos a Polícleto,
tiene una obra teórica escrita donde se expresa el canon que debe ser utilizado en la escultura y busca representar la belleza ideal en el cuerpo del varón, aplicando la matemática para definir la proporción y la simetría. Políclito es el que postula la altura como 7 cabezas y la cabeza en 3 zonas, frente, nariz y boca. La cabeza se lo toma como un modulor en la composición escultórica y el modulor de 7 cabezas es la medida perfecta. Luego habrá un cambio en este canon y se pasará a las 9 cabezas. El doríforo, original en bronce, fundido, nos llega una copia en mármol hecha por los romanos. El tema de un atleta desnudo que camina con la lanza o jabalina al hombro es el tema de los couros, y aquí aplica su canon de las 7 cabezas. Da una figura un poco achaparrada, pero el canon se recuperará en el Renacimiento 1900 años después. Aquí están los ejemplos de estas esculturas. El discóbolo, donde se ve a este courus en una actitud de movimiento para lanzar el disco. Y en el caso de la escultura de Políclito de las 7 cabezas, en donde también se da la sensación de movimiento a la escultura. Otro de los representantes de esta época clásica es Fidias, que es el conocido escultor de los dioses, mientras que a Polícleto se le consideraba escultor de los hombres. Amigo y por eso perseguido de Pericles, el líder de la democracia en Atenas. Este político le encargará la dirección de la reconstrucción de la Acrópolis hacia el siglo IV a.C. Fidias dejará una escuela numerosa de seguidores que propagarán el estilo clásico, ateniense o ático. Quedan pocos restos de su obra y muchas descripciones literarias. El friso de Panateneas, por ejemplo, hecho en el 440 a.C. Reproduce una procesión en Atenas, estaba en la parte exterior de la sella del Partenón, medía unos 60 de longitud, unos 160 metros de longitud y 1 metro de alto por 5 de fondo. Estaba coloreado, se cuida el efecto óptico sobresaliendo la parte más alta del friso. Las figuras todas tienen una expresión serena, pero todas están individualizadas. El tratamiento de los detalles, pero sobre todo de los ropajes, es un naturalismo inaudito para la época. Se representa el movimiento, pero sin exageración, congelado, y aparecen alrededor de 360 figuras, 220 animales y 10 carros. Aquí se encuentran algunos detalles de estas esculturas que están en el Museo Británico. El friso de Panateneas, que ya hemos dicho que se representan estas escenas de la vida en la época griega. Los sucesores de Fidas son Praxíteles, Lisipo y Escopas, que también tienen obras interesantes y son también de esta época. Praxíteles, por ejemplo, introduce la expresividad de los rostros y gestos, superando la severidad de las obras anteriores. También presenta mayor realismo en la representación y más dinamismo en la composición.
Como el resto de los escultores griegos, su obra nos llega a través de las copias romanas. Una de ellas es la Venus de Esnido, un desnudo que tapa su sexo. El desnudo no fue aceptado por la polis de Kos, quienes le habían encargado, y la adquirieron luego los ciudadanos de Esnido, para exponerse en una hornacina, pero que se podía rodear. Como es la diosa de la belleza y el amor, de la sensualidad y la fertilidad, su carga erótica debía ser grande. Y aquí tenemos estas representaciones que han quedado de la época clásica. A la parte derecha, esta figura de Esnido, de la mujer con su representación sexual, otra copia, y en el caso de los couros, también con el típico canon utilizado en la composición. Otras obras de Praxíteles donde se puede observar esta forma de entender la escultura, pero todas bajo un denominador común, que es la exaltación de la figura humana, tanto a través de los jóvenes, los couros, los modelos, como de las mujeres modelos, las coure, los couros y los couros y coures. Otro de los representantes de la escultura clásica es Copas. Este trabajó básicamente en mármol. Tiene una obra repartida por todo el Peloponeso y el Asia Menor. Trabajó en el Museo de Halicarnaso y como arquitecto del Templo de Atenea en Alea. Recoge las influencias de Fidas y de Polícleto, aunque rompe con esa serenidad, pues se le puede considerar el primero en esculpir el patos, el patetismo o sentimiento que luego el helenismo apurará al máximo. Otro de los escultores, Lisipo, que fue el artista preferido de Alejandro Magno. Este Lisipo fue muy prolífico. Se dice que produjo alrededor de 1500 obras y está lejos de la especificidad de Escopas, aunque profundizó en el naturalismo. Esculpe para que se pueda rodear la obra. Modificó el canon de Polícleto, el de las 7 cabezas, haciéndolo más utilizado y por tanto más elegante. Él es el que introduce el de las 9 cabezas, o sea, mucho más esbelto. El naturalismo que practica le lleva a trabajar los detalles más nimios con gran verismo. El cabello, por ejemplo, dota sus obras de expresión sin caer en el dramatismo de Escopas. Será también muy imitado en el helenismo, especialmente en la representación de personajes musculados o con los músculos tensados. Aquí tenemos unas de las obras de Lisipo que aplica el canon distinto al de Polícleto. Polícleto, él utilizaba las 7 cabezas. En cambio, Lisipo introduce las 8 cabezas y luego también se introducirá el canon de las 9 cabezas. Esta obra que se puede ver del Lisipo, el Apoxiomeno, estuvo en los inicios del Imperio Romano, delante de las termas de Agripa, y allí se mantuvo mucho tiempo. Luego fue fundida y nos quedan más que copias en mármol. Influyó enormemente a través de esas copias en el Renacimiento y luego en el Neoclasicismo. Y aquí están los cánones de Polícleto y de Lisipo.
En el caso de Polícleto, el de las 7 cabezas, se puede ver que se toma a la cabeza humana como el modulor para encontrar la altura de la figura que se representa, siendo la proporción de Polícleto quizás más natural. En cambio, el canon de Lisipo, que introduce otra cabeza más, 8 cabezas, no son 9, 8 cabezas, se ve a una figura mucho más esbelta, quizás un poquito deformada en la parte de la altura. Si comparamos las dos esculturas de la parte central por el canon aplicado, se ve que la de 7 cabezas es mucho más natural, más normal, si se quiere. La otra es un poco más esbelta, que no es el prototipo de una persona natural. Hay pocas personas que sobresalen en cuanto a la media de la altura. Igual en el caso de la composición de las figuras femeninas, que utilizan también esos cánones. Aquí se está poniendo pues la famosa Venus, ¿no? Que sirvió como canon de belleza. Bueno, hemos hecho un repaso somero, breve, quizás haciendo énfasis en la escultura, en en este arte clásico, porque ha influido hasta ahora en la actualidad en todo lo que es el arte moderno, incluso desde el Renacimiento, y ese ideal de belleza basado pues en la proporción humana. El concepto de belleza, de proporción, viene de esta época desde los griegos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración, porque hemos tenido algún incidente en la exposición. Se pudo comprender la parte principal de lo que es la arquitectura y el legado en base a los órdenes clásicos, los distintos órdenes, el dórico, el jónico, el corintio, cómo esos órdenes clásicos con sus distintos elementos formaron el sistema de composición utilizado en las distintas edificaciones ya de la antigüedad, el sistema de composición, y luego ya en la parte de la escultura, del arte, el legado del canon en cuanto a la proporción humana, tomando a la cabeza como el modulor. Canon que fue reformado, pasando de 7 a 8 cabezas, y que si comparamos, por ejemplo, con el arte en Mesopotamia, ahí en cambio teníamos la norma, un parámetro de composición a los puños, los 18 puños que servían para la composición de las distintas figuras humanas sobre todo en la parte de la pintura. Entonces, quizás en los griegos, distinguir eso en la arquitectura, el legado de los órdenes para la composición de las edificaciones en lo posterior, el
sistema de composición arquitectónico clásico, porque mucha de la arquitectura clásica, denominada clásica, reconstruye en sus fachadas estas órdenes, o se componen de columnas con los distintos elementos y servían para todo tipo de edificación, ¿no? En cambio, en el arte, el uso de los cánones de belleza, de la proporción humana, del modelo basado en las proporciones humanas, del ideal de la belleza, de la estética, viene de estas concepciones que dejaron los clásicos griegos, tanto Lisipo, Polícleto, Fidas, etcétera, etcétera. Bueno, si no hay comentarios, dado que no hemos hecho un receso, podemos dejarlo aquí para la siguiente sesión. Ver el arte y la arquitectura romanos y luego establecer un conversatorio sobre cuál es su legado, reflexionar sobre cómo ha influido a lo largo del tiempo o incluso encontrar las diferencias con otras regiones culturales que hemos visto. Entonces, yo seguiré aquí un tiempo más para los que quieran, pero podemos retirarnos si quieren. Muchas gracias y hasta la próxima sesión. Gracias, profe. Ya, que les vaya bien. Adiós, que les vaya bien. Gracias. Gracias.